ancestrales. Regresamos, estamos en Ecos de Mirabal. Y mire, sigue este seminario. Es un seminario que organiza el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, el CEDEM, para integrantes, mujeres integrantes de organizaciones de derechos humanos de distintos estados del país. Están aquí de visita en Chihuahua desde el lunes y van a permanecer toda la semana en este seminario que ofrece el CEDEM a integrantes de estas organizaciones. Y son organizaciones de mujeres derechohumanistas que vienen de varios estados del país, porque es un seminario especial para que estas integrantes aprendan, conozcan un poquito más de lo que se le llama ya el litigio estratégico. ¿Qué es esto? El litigio estratégico, particularmente en el nuevo sistema de justicia penal, en este sistema acusatorio que tenemos en Chihuahua desde hace ya 8 años. Hay que recordar que Chihuahua es pionero en este sistema, pero que acaba de entrar ahora en junio, ya de manera formal, obligatoria, en todo el país a nivel federal, y que algunos estados habían entrado de manera paulatina desde hace ya alrededor de 5 o 6 años. Y bueno, pues ahorita Chihuahua tiene una experiencia muy buena en el litigio estratégico, en este nuevo sistema de justicia penal, pero y particularmente desde la coadyuvancia con abogadas de ahí del CEDEM, que están litigando casos muy importantes de feminicidio, de violencia familiar, de violación, de todos los delitos de orden sexual. Y bueno, estas organizaciones de mujeres de los distintos estados también le están entrando y le quieren entrar más al famoso litigio estratégico, y por eso es que se arma este seminario, y viene entre las participantes, las conferencistas, las maestras que están dando este seminario, que son algunas abogadas del CEDEM. También está Roxana Arroyo, que es una abogada latinoamericana experta en el litigio estratégico. Ella le sabe mucho y es una maestra que da capacitación a lo largo y ancho de Latinoamérica, y bueno, ella vino a hacer la primera exposición. Tenemos la entrevista. Bueno, yo soy la doctora Lupita Ramos, soy conocida así como Lupita Ramos, soy académica, profesora e investigadora en la Universidad de Guadalajara, y además soy activista por los derechos humanos de las mujeres, soy defensora de los derechos humanos de las mujeres y hago activismo desde diferentes redes feministas, ¿no? Una es CLADEM, el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres, el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio y otras redes a nivel nacional, internacional y a nivel local. Yo estoy en Jalisco, en Guadalajara, Jalisco, y desde allá pues generamos una serie de acciones y de incidencia política muy importante en favor de los derechos humanos de las mujeres, ¿no? En CLADEM hay 3 ejes fundamentales en donde nosotros nos movemos, ¿no? Uno es el de formación. La formación feminista para nosotros es muy importante, generar procesos de formación en las jóvenes y en las mujeres en general, en todas, feministas, porque nos parece que es la vía, es el camino, ¿no? El proceso político feminista es el que nos puede llevar a generar cambios de fondo en una sociedad machista, patriarcal, neoliberal y demás como la que vivimos. Entonces hacemos un cuestionamiento de fondo de esta sociedad, ¿no? Otro de los ejes fundamentales es el del monitoreo. Realizamos un monitoreo a los estados, en este caso al Estado mexicano, de todos esos compromisos que a nivel internacional asumió y firmó y se comprometió a nivel internacional en cumplir, y nosotros monitoreamos que efectivamente lo haga. Entonces vamos a las instancias internacionales, presentamos informes alternativos, informes sombra, y en muchas de las ocasiones pues desenmascaramos al Estado, ¿no? El cómo va y presenta informes que nada tienen que ver con la realidad en nuestro país. Generalmente estos informes no los hacemos de manera aislada, sola, sino lo hacemos articuladas con otras redes y otras compañeras de otras organizaciones que también realizan este monitoreo. Por otra parte, otro de los ejes fundamentales es el litigio estratégico.
Es decir, llevamos casos paradigmáticos, casos importantes, casos que por sí mismo, un solo caso puede significar el cambio y la transformación de muchos más, ¿no? Es decir, a partir de un caso, lograr que se reformen leyes, que se modifiquen, que se deroguen incluso, o que incluso se transformen paradigmas sociales que están tan ahí impuestos que difícilmente, si no hubiéramos llevado ese caso, hubiese sido mucho más complicada la transformación o a mucho más largo plazo, ¿no? Entonces, en esos casos paradigmáticos de esos litigios estratégicos que llevamos, pues sí generamos cambios sociales, jurídicos y políticos importantes. Por mencionarles a ustedes algunos de los casos que hemos llevado como Claden y que han tenido un impacto significativo a nivel regional en América Latina, en el Caribe y por supuesto también en México, bueno, pues tenemos y también como para ubicar en los diferentes niveles en los que hemos incidido a nivel regional y nacional. En el caso de María da Penha, por ejemplo, es un caso de Brasil, que a partir de ese es un caso que llevamos como litigio de Claden junto con otras organizaciones y logramos, esto lo llevamos al sistema interamericano y logramos, ni siquiera llegamos a la corte, sino que en la Comisión Interamericana logramos que se hicieran cambios trascendentales en Brasil y que significaban cambios importantes para toda América Latina, porque por primera vez se generó una ley de violencia doméstica que por cierto lleva el nombre de ella, de María da Penha, que fue esta mujer brasileña que es un caso de violencia doméstica que al no haber sido protegida por el Estado, en el caso concreto de la violencia que vivía con el esposo, pues el caso lo llevamos hasta la Comisión Interamericana. Logramos que el Estado, además de todo el tema de la reparación del daño, de la disculpa pública del Estado y demás, pues generara cambios en todo el Estado brasileño para generar leyes de violencia doméstica que protegieran la vida de las mujeres en Brasil, y esto generó como un efecto cascada también en el resto de la región, porque hay que decirlo, las sentencias y las resoluciones que se emiten en el sistema interamericano pues generan jurisprudencia para toda la región, de tal manera que todos los estados se encuentran obligados ética y moralmente a cumplirlos, aunque al estado impugnado está obligado jurídicamente a cumplir aquellas resoluciones, ¿no? Otro de los casos importantes, pues en México, es el de la sentencia de Campo Algodonero, conocido como Campo Algodonero, que Claden junto con otras organizaciones también participamos en el litigio a nivel nacional y a nivel internacional en la región. En Campo Algodonero, bueno, pues aquí es más que conocido el caso, y en todo caso aquí lo importante es de qué manera trascendió en toda la región, en América Latina, para que comiencen en cada uno de esos estados a legislar, primero tipificando el feminicidio y por otra parte promoviendo protocolos de juzgamiento con perspectiva de género, ¿sí? Que creo que ese ha sido uno de los impactos fundamentales en la región, el tema del acceso a la justicia. Y otro de los casos también emblemáticos que llevamos, otro de los muchos, porque hemos llevado varios casos emblemáticos que han tenido un impacto en la región, otro es el de LNP contra el Estado argentino. Este es un caso de violencia sexual que lo llevamos al Comité de Naciones Unidas de Derechos Humanos. Y fue muy importante porque también es un Estado que al final de cuentas se concilió. El Estado argentino se allanó en el caso y aceptó todas las recomendaciones que se le hicieron desde este Comité de Derechos Humanos. Es un caso emblemático en el tema de la violencia sexual y toda la cuestión de los estereotipos y el juzgamiento con estereotipos. Es un caso de una niña en Argentina que es violada sexualmente y el juez exonera en la sentencia a los responsables con argumentaciones tan estereotipadas como del estilo de que, bueno, no se trataba de una violación sexual, sino que era la violencia natural, y así lo dice en la sentencia, la violencia natural que ejerce un joven en un acto sexual. Es decir, naturalizando terriblemente la violencia, y ahí en una sentencia, escrito en una sentencia. Por supuesto, esta resolución era una vergüenza para el Estado argentino, y lo que hizo el Estado pues fue allanarse a esta resolución y por supuesto decir no vamos a permitir que este tipo de sentencias o resoluciones continúen, y generó todo
después se le destituyó, se le hizo un procedimiento administrativo para su destitución, pero se generó un proceso de formación, sensibilización y capacitación con perspectiva de género a los jueces en Argentina. Entonces, eso se trata de litigio estratégico, tomar casos únicos, así emblemáticos, que a partir de ese vamos a generar cambios profundos y más trascendentales. Sí, mira, en estos años de Clara, nada más que Clara ya tiene más de 25 años en toda la región y aquí en México por lo menos tenemos 15 años en un proceso mucho más sistemático. Yo te voy a decir que sí he visto cambios fundamentales, pero sobre todo en el tema normativo. ¿Sí? En donde hemos avanzado ha sido en el tema de las leyes, en el tema de las normas, en el ámbito legislativo, porque a lo mejor quizá era lo más visible, lo más sencillo, lo más fácil para hacer del Estado, ¿no? O sea, el Estado tenía que responder de una manera a los reclamos que desde hace muchos años hacía el movimiento de mujeres y el movimiento feminista respecto a la situación de desigualdad, de desventaja, de exclusión, de discriminación, pero sobre todo el tema de violencia, que en los últimos años se comenzó a visibilizar más, el tema de violencia y el tema de feminicidio, o sea, como el extremo, como el culmen de todas las violencias que vivimos las mujeres, el tema de feminicidio, ¿no? Entonces, el Estado no podía continuar callado y no podía continuar impávido ante toda esta situación que se vivía, pero además con esta sofisticación de la violencia que se acrecentaba en relación con las mujeres, ¿no? Entonces, tenía que haber una respuesta del Estado y el Estado respondió en eso, donde le era más sencillo, más fácil que el ámbito legislativo, porque además le implicó una manera de ir a responder en el ámbito internacional de una manera positiva, ¿no? Decir que se estaba haciendo algo y que estaba respondiendo sobre todo ante el tema de los asesinatos de mujeres y lo que ocurre particularmente en Ciudad Juárez y después como se acreditó en todo el país, ¿no? Este no era un tema de Juárez, este no era un tema del norte del país, sino que era un tema de violencia de género, violencia contra todas las mujeres que se generaba en todos lados. Entonces la respuesta estatal pues fue esa, ayudó sí en alguna medida porque se visibilizó a través de la norma la violencia y sobre todo con el tema de la impunidad, ¿no? O sea, es decir, la violencia no se tiene que permitir, es castigada y es castigable por el Estado, ¿sí? Hay un parteaguas que se da en 1993 cuando en esta Conferencia Mundial de los Derechos Humanos en Viena se establecen las responsabilidades del Estado, ¿sí? Y se hablaba un poco de CEDAW y en el caso regional de la Convención de Belém do Pará y todo, cómo se hace esta distinción en donde el Estado tiene responsabilidad de la violencia que viven las mujeres, no solamente en la calle, es decir, no solamente en el espacio público, sino en el espacio privado y hasta en la cama, ¿no? O sea, yo cuando les pongo estos ejemplos para que la gente lo entienda, ¿cómo que el Estado tiene responsabilidad de lo que ocurre en mi cama? Pues sí, ahí entra a regularle cuando empieza a sancionar la violencia sexual, por ejemplo, en el matrimonio, ¿sí? Ahí está. O sea, porque una mujer tiene derecho a decir que no, aún en la cama y aún con tu pareja, y aún con tu esposo, y aún con tu sociedad. Y el Estado tiene que regular eso, porque si no, antes se considera como un débito, ¿no? Como un deber, el deber de las mujeres. Y eso cuando se ejerce con violencia y sin el consentimiento de las mujeres, aún existiendo contrato matrimonial, es violencia sexual y eso es castigable, es punible. Entonces ahí es cuando digo el Estado, por eso el Estado tiene la obligación de asegurar mi tranquilidad como mujer en cualquier espacio, en el público, en el privado, hasta en la cama, ¿no? Ahí es donde hemos avanzado, efectivamente. Pero hay otros ámbitos donde no. O sea, el tema sociocultural, todo el tema de los estereotipos de las mujeres y en donde nos siguen construyendo aún al espacio privado, porque las mujeres no es tan fácil que podamos salir al espacio público, apropiarnos de él, en todos los ámbitos, desde el ejercicio del poder, por ejemplo. Apenas hasta hace muy poquito tiempo, el año pasado, se reformó la Constitución a nivel federal para establecer la paridad, ¿no? La paridad política, 50 y 50, ahora es obligatorio en todos los procesos de elección popular que existan 50% de candidaturas mujeres, 50% de candidaturas hombres. Eso de alguna manera se pretende que garantice la llegada de las mujeres a los espacios de ejercicio del poder. Pero hay otros ámbitos en donde seguimos quedando fuera, ¿no? O sea, si hacemos un análisis, una revisión de dónde estamos las mujeres en el ejercicio del poder, en las universidades, por ejemplo, cuántas rectoras están en las universidades, cuántas jefas de departamento, jefas de división, jefas de todo, ¿dónde están esas mujeres?
en la academia, ¿no? Las mujeres que producen ciencia. Yo acabo de estar en un congreso que hacen cada año las mujeres científicas, que fue necesario que crearan su propio espacio, se llama Encuentro de las Mujeres en la Ciencia, porque se dieron cuenta que los espacios científicos, de discusión científica, donde las y los científicos presentan sus productos de investigación, ellas no tenían acceso a esos espacios, estaban acaparados por los hombres, ¿no? Entonces fue necesario que crearan esos espacios. Y así, o sea, podemos comenzar a enumerar en todos los ámbitos donde estamos en la marginación, en la exclusión, en la discriminación, y sobre todo lo que me parece mucho más importante, y ese es como uno de los desafíos, grandes desafíos que tenemos a futuro, es esta apropiación que también ha hecho la derecha del discurso feminista. O sea, ya no solo del discurso de los derechos humanos, sino del discurso feminista, del discurso de género, ¿no? Ahora vemos a diputadas, a diputados hablar en términos de derechos humanos, en términos de derechos de las mujeres, y generar acciones en contra de las mujeres, ¿no? Y eso hace la violencia más sutil y más difícil de percatarse y de combatirla, ¿no? Entonces realmente estamos con grandes desafíos que se nos presentan, porque la derecha está bien articulada, está fuerte, está armada, articulada en toda la región, es decir, en toda América Latina y el Caribe, con embates muy fuerte en contra de los derechos de las mujeres, son antiderechos, están generando manifestaciones, incluso y ahora hasta salen a la calle a manifestarse. Eso es inconcebible, creer que alguien se manifieste en contra de derechos. Normalmente las manifestaciones las hemos hecho en pro de derechos, en búsqueda de derechos, en la reivindicación de derechos, y ahora vemos a los grupos de derecha articulados en esas manifestaciones de exigencia al Estado para que no se cumplan derechos, sobre todo derechos que tienen que ver con la diversidad sexual y con los temas de derechos de las mujeres, especialmente el tema del aborto, el tema de la interrupción legal del embarazo, el tema de las decisiones de las mujeres sobre su cuerpo, sobre su vida. Listo. Y bueno, yo creo que una de nuestras grandes fortalezas como mujeres, como feministas, es la articulación en la que nos encontramos, ¿no? La forma en que las mujeres nos encontramos a nivel local, a nivel nacional, a nivel regional, porque tenemos o sea, lo que nos une finalmente es como estas más aspiraciones, ¿no? Y estos más sueños y estas más esperanzas. Y la posibilidad de encontrarnos y de articular esos sueños, pero también de articular nuestras luchas, eso es lo que ha permitido el darle esta lucha frontal al Estado y a la derecha. Pero ¿cuál es nuestra gran debilidad, ¿no? La gran debilidad es que nosotros no tenemos los financiamientos que tiene la derecha. O sea, nosotros sí nos articulamos, sí somos estratégicas, porque también generamos estrategias profundas que generan cambios. Sí logramos estos cambios, lo hemos visto en los últimos 20, 30 años. De hecho, las grandes reivindicaciones que tenemos en derechos de las mujeres en la región, en toda la región de América Latina, en el Caribe, pero especialmente en México, ha sido gracias al esfuerzo, a la labor, a la lucha de muchas mujeres que a título individual o de manera organizada han logrado esto. Nuestra gran debilidad es que el propio Estado busca cómo desarticularnos. Una es, a mí me parece, es con la institucionalización de muchas de estas mujeres y de sus luchas, ¿no? Que bueno que las mujeres llegan a los espacios de decisión, a los espacios de ejercicio del poder. Lo que no está bien es que a partir de que estén ahí, desarticulen hasta el propio discurso, ¿no? O sea, la lucha misma se desarticula. Pero lo otro que es fundamental es que es el tema del financiamiento. Normalmente todas estas mujeres, todos estos grupos y demás, se hacen con una precarización en este ejercicio, ¿no? Es decir, con muchas limitaciones, ¿no? Porque sabemos que estos derechos o estas luchas que buscamos reivindicar y demás, no es tan fácil que se logre tener ni financiamiento ni recursos. Yo conozco muchas feministas que con sus propios recursos personales, individuales, pues generan toda una lucha política importante, ¿no? Entonces, esas serían, creo yo, las fortalezas y las debilidades, pero definitivamente lo que nos fortalece pues es esto que nos une, el ser mujeres, el conformar estas alianzas
alianzas, estas articulaciones, estas redes, sobre todo cuando son redes feministas, ¿no? Por supuesto las redes de mujeres en general, pero cuando se conforma una red feminista tiene otro cariz, tiene otro sentido, porque la conciencia feminista, la conciencia política feminista te da otra visión del mundo, ¿no? Y cuando una vez que cambia una mujer y se asume como feminista, comienzas cambios no solamente personales, comienzas cambios sustanciales a tu alrededor, con la gente que te rodea, con la gente cercana en tu trabajo, en el centro laboral, en todos los espacios. Entonces, en donde hay una feminista, hay un espacio de transformación política importante. Ahí está, a mí me encantó esta entrevista con Lupita Ramos del CLADEM, porque este Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres, me encantó esta entrevista porque ella es muy tajante, si usted se fija. Ella dice, todo el tema de la familia, esto que se consideraba privado hasta hace poco, todo el tema de la violencia al interior de la familia, de las decisiones al interior de la familia, que era muy privado, tiene que ser público si hay delitos, si hay violencia, incluso dice ella hasta en la cama, y lo explica muy bien, porque si una mujer está sufriendo violencia sexual, aunque sea el marido es delito, y aunque sea el marido lo tiene que denunciar, y aunque sea el marido no es correcto, y aunque sea el marido es delito. Ahorita en Chihuahua hay una tremenda discusión, a mí no me asusta y a nadie le debe de asustar, pero sí me preocupa porque hay una discusión sobre lo público y lo privado, de muchos temas, con el tema de la educación sexual en los libros de texto, con el tema de los matrimonios de personas homosexuales, que si el gobierno, las leyes se deben de meter en la vida privada de las personas, y entiendo que se convocan a marchas y a movimientos, y bueno, la verdad es que sí se tiene que meter el gobierno y las leyes a la parte esta que era privada o que se consideraba privada, porque es defensa de los derechos humanos. Pareciera que vamos para atrás. Los movimientos históricos históricamente han sido para defender los derechos humanos, no para afectarlos y para maltratarlos y limitarlos. Y bueno, se me está yendo el tiempo, y antes de que se me termine, déjeme hacerle una invitación. Es una convocatoria de una organización que se llama Semillas. Semillas justamente es una organización de mujeres que opera a nivel nacional. Y si usted, dice la convocatoria de Semillas, si usted es integrante de un grupo, de una organización que brinda capacitación a mujeres, que apoya a mujeres, pues entonces usted puede participar en esta convocatoria, donde usted puede recibir algún donativo. Si usted está interesada, ahorita es cuando usted puede entrar ahí a ver esta convocatoria. A ver si Alan me hace el favorzote de buscar esta dirección ahí en internet. Es www.semillas, así como se oye semillas.org.mx. Usted debe de entrar ahí a este sitio web, www.semillas.org.mx, para que vea toda la convocatoria y cómo puede usted participar en esta posibilidad de recibir algún donativo. Insisto, si usted es parte de un grupo, un colectivo que apoya a mujeres, usted puede participar en esta convocatoria, o bien puede llamar al 01800 841 0688. Ahí está, mire, esta es la página de Semillas. Muchas gracias, Alan, allá a los compañeros. Entra usted a esta página y ahí va a encontrar la convocatoria para que usted pueda participar en esta posibilidad, en esta entrega de donativos que va a ser Semilla para organizaciones de mujeres que apoyan a mujeres, obviamente. O puede llamar, le decía, al 01800 841 0688 en las extensiones 204, 213 y 224 en la Ciudad de México. La fecha límite para registrarse es el 16 de septiembre. Usted entre a esta página de Semillas y ahí viene la convocatoria, vienen todos los términos, viene todo, pues, ¿no? Y bueno, pues se nos acaba el tiempo, nos tenemos que despedir. Me da mucho gusto hacer un programa más y le agradezco, por supuesto, a todo el personal técnico que hace posible la transmisión,
A Jaime en el camareo, como siempre, muchas gracias. Allá adentro a los compañeros, a Alan, a Dani, a Ana Laura, a Andrea, que amablemente nos apoya también a veces con la transmisión, a Viviana en la producción. Y quédese con Luis Carlos en un programa, en un noticiero más de la tarde. Hasta la próxima.